Bueno, hola, desde ya muy buenas tardes. El motivo de este video es hablar sobre uno de los temas más complejos que viven los adolescentes, también a veces los niños y en edad en adulta también, que es el tema del bullying, ¿sí? Algo que no se habla mucho en esta sociedad, ni tampoco en otras, ¿sí? En otros países no hay muchas noticias sobre el tema. Y creo yo que para analizar esta situación es necesario eh, acudir a distintas cuestiones que ocurren en una sociedad y que hacen que las personas pasen por estas situaciones tristes, ¿sí? Bien, en primer lugar creo que habría que analizar, ¿sí?, de forma exhaustiva el tema de por qué el victimario, o sea, esta persona que realiza bullying, hace ese tipo de cosas y por qué las víctimas no tienen las herramientas necesarias como para poder atenuar, ¿sí?, ese daño que le realizan. Bien, yo creo que estoy capacitado para hablar sobre este tema porque en el pasado he sufrido bullying y es un tema muy importante en los jóvenes porque cuando una persona recibe bullying, ¿sí? Eh, es complejo porque de alguna manera lo van dañando paulativamente de forma tal que muchas veces ese daño, ¿sí?, en el pasado provoca que en el presente y en el futuro tenga consecuencias. ¿Sí? Bien. Eh, Hay que analizar tanto a la persona que realiza el bullying como al contexto familiar o socioeconómico que esa persona tiene, ¿sí? Se suele hacer en Argentina, se suele plantear en Argentina, se suele de alguna manera poner el foco en por qué la persona hace ese acto o ese tipo de daño y nada más. No se hace un enfoque mucho más abarcativo, ¿sí? Y eso está mal, porque, como se dice, nadie nace malo o con ganas de dañar. Eso no es cierto, ¿sí? Razón por la cual es fundamental encarar el tema sobre el contexto en el que esa persona está en la situación de ejercer bullying sobre el otro, ¿sí? Bien. Básicamente hay que tratar este tema porque lo que provoca es que haya mucha gente, ¿sí?, muchas generaciones frustradas por este tipo de actos recibidos y eso es un problema muy grande porque esa persona se va llenando de frustraciones de manera constante. Es una situación compleja. Eh, la persona que ejerce bullying sobre el otro es una persona que, pienso yo, eh, tiene muchos problemas de identidad, de autoestima, ¿sí? Que hace que dañar al otro de alguna u otra manera lo ponga feliz, lo alegre, ¿sí?, se sienta satisfecho. Y eso es un tema bastante complejo porque dañar al otro te puede causar placer. Y sí, para algunas personas sí, porque no pueden o porque no saben cómo de alguna u otra manera eh, palear su propia situación, ¿sí? Entonces lo que hacen es ejercer violencia sobre el otro. Ahora bien, la víctima, ¿sí?, la víctima también tiene problemas de autoestima y de identidad, ¿sí?, de poder de alguna u otra manera eh, formar parte de grupos, estar integrado. Entonces,
¿Qué hace ante este tipo de daño sistemático? Se comprime, ¿sí? O en su defecto al revés, se pone violento, pero no puede resolver la situación de raíz. ¿Por qué? Porque como es algo tan sistemático lo que va sufriendo, ¿sí? Provoca que su autoestima se vaya dañando de manera progresiva. Eh, Eso hace que estas personas, después en la edad adulta, no puedan desarrollarse como quisieran, ¿sí? Salvo que hayan tenido a posteriori un tratamiento psicológico o apoyo psicológico por parte de las familias para poder eh, tratar de eh, resolver esa situación vivida en el pasado o en su defecto tratar de convivir con esa situación vivida en el pasado. Estamos en una sociedad donde la violencia se está incrementando cada vez más, ¿sí? Y esto parte de la base de esto que yo estoy hablando. Las personas no se pueden comunicar de otra forma que agrediendo al otro, ¿sí? Y eso trae aparejado cada vez más violencia. Nadie termina, nadie corta con ese grado de justamente, valga la redundancia, violencia que se ejerce entre las personas, ¿sí? Hay que ser conscientes que si seguimos de esta manera, lo que va a pasar es que en un futuro nadie pueda hablar de manera clara con el otro, o sea, planteando sus posiciones o sus intereses, sino todo por el contrario, agrediéndose con el otro. Total, el que grite más fuerte o el que agreda con mayor intensidad será la persona que tenga la razón o que pueda imponerse sobre el otro. Eso debería cambiar porque nosotros cada vez que planteamos algo, cada vez que tenemos necesidad de marcar nuestras posturas, lo tenemos que hacer con argumentos. Si no, es la ley de la selva, ¿sí? El que ejerza más poder sobre el otro es el que tenga la razón y eso jamás debería ocurrir, ¿sí? Volviendo al tema del bullying, yo creo que eh, es necesario que desde las instituciones escolares, como así también desde las familias, aborden este tema de manera consciente de que esto no es algo a dejar de pensar ni a dejar de analizar, ¿sí? Estamos en una situación donde muchos adolescentes, ¿sí? Se deprimen por esto y hay que tratar de pararlo porque vamos a generar que cada vez se frustran más las próximas generaciones, ¿sí? Eh, con respecto a las víctimas, lo que les puedo decir es que eh, la adolescencia es una etapa donde nosotros buscamos siempre poder formar parte, poder tener nuestros propios pensamientos, nuestras propias identidades y que es necesario que desde ese momento de nuestras vidas lo podamos hacer. Sin embargo, y me tomo como ejemplo, uno puede ir modificando sus pensamientos o modificando sus posturas y modificando su autoestima con el transcurso del tiempo, ¿sí? Y que eso hace que por ahí en la adultez puedan manejar ciertas cosas que con anterioridad no lo podían hacer, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto
este bullying que ustedes sufren, ¿sí? Le hablo a aquellos que en estos momentos están sufriendo esta situación. Esto no es eterno, ¿sí? Y que la vida muchas veces te pone después en otro tipo de situaciones donde puedas resolver de otra manera y puedas tener otro tipo eh, de herramientas para poder lograr estar cada vez mejor, ¿sí? Esto no es algo que te va a pasar toda la vida, muy por el contrario, una vez que vos hayas sufrido esto, lo que va a pasar es que cuando tengas otro tipo de situaciones parecidas o situaciones complejas a resolver, estés en condiciones de poder eh, formar o formarte o ser mejor de lo que vos creías que podías ser, ¿sí? Cuando hablo mejor me refiero no a cuestiones netamente materiales o vagas, sino muy por el contrario. Eh, Nosotros en la vida nos la pasamos tomando decisiones y creo yo que cuando uno pudo superar ciertas cuestiones de hostilidad, después está más preparado como para poder afrontar cualquier situación que se les avecine. ¿Sí? Eh, Siempre tengan en cuenta una cuestión. Las personas que han vivido en la hostilidad son las personas que después ya saben cómo manejarse en esos ámbitos y muy por el contrario, las personas que han sido victimarios o que han tenido esta postura de bulear a otro, suelen ser personas que en la adultez después no tengan las herramientas necesarias como para poder afrontar diferentes situaciones cuando se sienten del otro lado o cuando estén del otro lado del mostrador, como se dice. Así que nada, yo lo único que les puedo decir desde mi humilde lugar es brindarle apoyo a todas estas personas que son víctimas de esta sociedad, en la cual aquellos adolescentes o aquellas adolescentes que se sienten mal cada vez que van al colegio porque los cargan o se burlan de ellos de manera sistemática, que esto es algo momentáneo, que tienen que ser fuertes, que tienen que imponerse, porque nadie debe por ninguna razón ser sometido a este tipo de actos, ¿sí? Ustedes tienen la capacidad suficiente como para poder afrontar todas las cuestiones que se les pongan en el camino, ¿sí? Porque son personas muy, muy inteligentes, de las cuales tienen que, de alguna manera, tomar, ¿sí? Esas cuestiones que les pasan para volverse más fuertes, más aguerridos y así lograr tener una adolescencia feliz, ¿sí? Esta etapa justamente de la adolescencia en la cual todos buscamos nuestra propia identidad y la identidad de ustedes es aquella la que quieran tener, ¿sí? Ustedes son partícipes, ¿sí? Son el centro de sus propias vidas y tienen que saber que es algo que nunca se lo deben olvidar. Desde ya les agradezco por escucharme y bueno, nada, les mando un saludo muy grande y espero que nos veamos pronto, nos volvamos a ver pronto nuevamente. Saludos.